Bueno, les doy la bienvenida de una vez a Intuitiva. Este espacio ha sido creado de forma, de una iniciativa que creé para que podamos compartir, ¿no? Y aprender sobre diseño UX e interfaces de manera libre y nosotros mismos viendo qué necesitamos aprender entre todos. Bueno, la misión de este espacio es, bueno, que sea un lugar de aprendizaje reconocido en diseño UX y de interfaces poco a poco. Vayamos ganando este lugar. Y la visión de este espacio es en sí ayudar a profesionales a alcanzar las habilidades necesarias para que el diseño con el tiempo se convierta en un eje de desarrollo, ¿no? En las organizaciones y también en su propio aprendizaje profesional. La sesión 2 hoy día trata sobre la interfaz. ¿Qué es una interfaz? ¿No? En las próximas sesiones, a partir de la sesión 3, vamos a dar nuestro primer caso de trabajo. Conforme se vaya avanzando esta sesión, quizás se prolongue en distintas semanas, no sé cuánto nos tome hacer esto. Así que empezaríamos a hacer nuestro primer caso, a evaluarlo, hacer un mood board, revisar la competencia, hacer un benchmarking también, medir este caso y luego con todo ese análisis hacer un primer wireframe y ir viendo cómo luego pasando ese wireframe a mockup para alta definición, pero también considero que antes de irnos al mockup debemos repasar algunas lecciones o sesiones sobre heurísticas de Jacob Nielsen, por ejemplo, que son muy importantes para pasar una interfaz alta, y también Gestalt, que son muy centrados en los detalles y en cómo las personas interactúan, ¿no? Cómo diseñar una interfaz intuitiva, ¿no? Que también vamos a hablar un poco de eso en el tema de hoy. Entonces, empezamos el tema de hoy. Para ustedes, ¿qué es una interfaz, por ejemplo? ¿Alguien podría ayudarme a definir el concepto, así de forma bastante así animosa, o de así bastante forma, digamos así, con sus propias palabras cada uno? Para ustedes, ¿qué es una interfaz, chicos? Bueno, si hablamos de forma lógica, creería que podemos definir una interfaz como una pantalla, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más para ustedes es una interfaz? ¿Alguien tiene una idea? ¿Algo que quiera compartir? Bueno, mientras van pensando, más o menos, o tratando de descifrar qué es una interfaz, vamos explicando el tema hoy. Veamos algunas ideas primero de interfaz, ¿no? Una interfaz, podemos considerar que una interfaz es una máscara. ¿Por qué hablamos de una interfaz como una máscara? Porque una interfaz permite ocultar muchas cosas detrás, ¿no? Por ejemplo, una pantalla tiene detrás código, tiene llamadas a servicios de servidores. Entonces, una interfaz oculta todo eso feo, eso que no deben ver las personas. Lo simplifica, lo hace bonito. Entonces, es como una máscara que ponemos, por ejemplo, cuando vamos a una máquina dispensadora, tenemos los controles, todo se ve bonito, letreros, ¿no? Pero no vemos los mecanismos y las cosas detrás de la interfaz, por ejemplo. No, por lo tanto, también decora, representa algo, ¿no? Representa, por ejemplo, una consola de videojuego, puede ser una pantalla, puede ser una calculadora, etcétera, ¿no? Tiene una representación, ¿no? También una interfaz es una guía. ¿Por qué una interfaz es una guía? Porque orienta. Entonces, tú estás manejando tu auto y tienes señales de tránsito para saber qué hacer, a cuánto manejar, por ejemplo. Tienes direcciones en la calle para saber cómo ubicarte, avenidas, por nombres, por números, ¿no? Porque ayuda también, ¿no? Ayuda a cumplir un objetivo, un propósito. Notifica, ¿no? Te alerta algún peligro, algo que tienes que considerar para no cometer un error, para no tener un accidente, por ejemplo, y te da asistencia y soporte, ¿no? Te ayuda, te orienta, ¿no? Una interfaz también es una herramienta, podemos considerarlo una herramienta, porque centraliza las cosas, ¿no? Múltiples funciones en un solo dispositivo, por ejemplo. En una sola pantalla puedes hacer muchas cosas, en una herramienta también te permite hacer múltiples funciones, ¿no?
Por ejemplo, una llave inglesa o una navaja suiza, por ejemplo, tiene múltiples funciones. Automatiza también, ¿no? Te permite extender tus capacidades, ¿no? Te permite simplificar tareas que se hagan por sí solas, te permite simplificar cosas complejas en un botón. Solo presionas un botón y por detrás hacen muchas cosas, ¿no? Extiende tus capacidades, como dije hace un rato, ¿no? Sí, para la fuerza, para el pensamiento, el cálculo de cifras, por ejemplo, hacer múltiples operaciones de forma automática, extiende tus capacidades de pensamiento también. Es un medio de comunicación, una interfaz también es un medio de comunicación porque te informa, ¿no? Te mantiene constantemente informado. También te transmite, te ofrece datos, te ofrece información, la decodifica, ¿no? Tenemos información binaria que la transformamos en imágenes, ¿no? La transformamos en texto, vamos decodificando la información constantemente en una interfaz, por ejemplo. La difunden, ¿no? Una interfaz puede transmitir información, decodificar información para múltiples personas, para múltiples públicos, ¿no? También la masifican, ¿no? Millones de personas pueden utilizar la información de diferentes formas desde una interfaz y la virtualizan, ¿no? Que es representar lo que está en la vida real en lo digital. Todo lo que tenemos en la vida real intentamos replicarlo hacia lo digital, lo vamos virtualizando. Y finalmente, lo más importante de las interfaces es que también permite conectar personas, ¿no? Los chats, las redes sociales, son una forma de conectar personas. Una interfaz también tiene la característica de que puede estar compuesta por múltiples interfaces, ¿no? Por ejemplo, un celular es una interfaz física, táctil, ¿no? Auditiva, que también por dentro tiene otras pequeñas interfaces que son las aplicaciones. Es el sistema operativo, es otra interfaz lógica, y dentro de esa interfaz hay pequeñas interfaces para hacer tareas específicas o funciones específicas, ¿no? Que son las aplicaciones. ¿Y qué otro tipo de interfaces existen? Interfaces naturales existen. Podemos conseguir que existe una interfaz natural hecha por la naturaleza. Pues sí, ¿no? Tú mismo eres una interfaz, ¿no? Tu cuerpo es una interfaz porque tiene estas características, ¿no? La expresión corporal, las emociones, el lenguaje, tus manos son como una herramienta, ¿no? Tus sentidos permiten decodificar información del mundo real a tu cerebro, tus gestos son una forma de transmitir señales, transmitir cómo te sientes, ¿no? Hablamos a través del lenguaje, estamos difundiendo información, comunicando información, entonces nosotros mismos somos una interfaz también. Y para entender un poco más profundo cuál es el ciclo de vida de una interfaz, cómo una interfaz funciona por dentro, ¿no? Más allá de lo mecánico, de la programación, de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Sino cómo interactuamos con una interfaz, cuál es el ciclo de vida de una interfaz. Entonces, tenemos al lado izquierdo el comportamiento, al lado derecho la percepción, ¿no? Entonces, la interfaz que está al lado izquierdo con el comportamiento y el usuario que está con su percepción. Y en el medio, entre ambos, está la interacción. Entonces, el usuario, ¿cómo se comunica con la interfaz artificial que creamos? ¿No? A través de sus sentidos. Primero la observa, escucha si tiene algún sonido, alguna textura, algún olor, algún sabor, y luego utiliza su intuición para predecir un comportamiento, ¿no? O sea, tiene una intención de hacer algo, intenta hacer cualquier interacción para ver si lo que está haciendo funciona, si lo que piensa en su mente se va a predecir en la interfaz. Entonces su intuición impulsa a hacer una reacción, ¿no? Genera un impulso y toma una decisión. ¿Qué hago con esa interfaz según lo que veo? Le hago clic, tap, lo arrastro, o swipe, ¿qué eventos utilizo ¿no? Para ir utilizando la interfaz? Si es un celular, si es una web. Y la interfaz con esta, con esta interacción, ¿qué es lo que hace? ¿No? A través de acciones, peticiones, eventos, ¿no? O lenguaje, porque tú puedes hablarle ahora a las interfaces, ¿no? Asistentes y todo eso. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué comportamiento toma la interfaz? ¿No? Consulta información, ¿no? La modifica, la transforma, la estructura, ¿no? La consulta.
y genera un estímulo hacia el usuario. Entonces el usuario también recibe un estímulo y ese estímulo puede ser un sonido, puede ser un color, una animación, un mensaje, ¿no? Entonces la interfaz prepara una respuesta finalmente para que el usuario entienda, ¿no?, si está haciendo bien las cosas o no, según para lo cual está diseñada la interfaz. Entonces, mientras más intuitiva es la interfaz, es más fácil de predecir lo que va a pasar cuando tú realizas la interacción. Entonces la interfaz para eso tiene cambios de estado, tiene ciertos comportamientos, mensajes, alertas, etcétera. Y el usuario manifiesta también esa satisfacción o, digamos, el propósito de la interfaz a través de sus emociones, ¿no? Se puede sentir frustrado, se puede sentir contento, emocionado, dependiendo de cómo interactúes con la interfaz. Entonces, más o menos este es el ciclo de vida constante de la interfaz, ¿no? Percibimos, interactuamos y hay un comportamiento que también se detona en la interfaz y viceversa, ¿no? La interfaz hace lo mismo, transmite un estímulo y el usuario también recibe ese estímulo y emana alguna emoción o alguna forma de reacción. Entonces, hay dos cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta para entender cómo comunicarnos con una interfaz, ¿no? Lo que es el feedback y lo que es el feed forward. Vamos a hablarlo de forma ligera ahorita porque después voy a profundizar sobre estos temas en el diagrama que les voy a compartir. Bueno, ya les compartí el diagrama. El feedback es cuando nosotros realizamos una interacción y esperamos una respuesta, normalmente, ¿no? El feedback es lo que pasa después de hacer algo. Tú interactúas con una interfaz y la interfaz te devuelve una respuesta. Y esa respuesta es un feedback, ¿no? Si no hay una respuesta, tú no sabes qué pasa, ¿no? Piensas que la interfaz no funciona, que algo se malogró. Entonces necesitas una respuesta para saber si lo que has hecho entra en un estado de juicio, si está bien, está mal, la información que yo ingresé, ¿no?, esa información de entrada, ¿qué me arroja? ¿Qué resultado me arroja? ¿Qué salida? ¿Qué output? ¿No? Ese input, ¿qué output me devuelve? ¿No? En inglés. Yo ingreso algo y sale algo, ¿no?, de la interfaz. Entonces, ese feedback constantemente me está diciendo qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, qué me falta hacer. ¿Me indica o no me indica ese feedback? ¿La interfaz me indica lo que estoy haciendo? ¿Me dice en qué me he equivocado o no me dice? O simplemente me dice un error con un código. Error 500, 404. Pero ¿qué es para mí 404 como usuario? No lo entiendo, yo no soy técnico, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué feedback me brinda? Ese es el primer concepto de interacción, ¿no? Y el segundo es el feed forward, ¿no?, que va más hacia la intuición. Cuando tú has estado repetitivamente y ya lo conoces. Entonces, si tú ya tienes eso habitualmente en tu comportamiento y ya lo conocemos y lo utilizamos para diseñar una interfaz, entonces yo puedo predecir las cosas, puedo saber que si el usuario hace clic en cierta zona, se va a realizar cierta funcionalidad o ciertas cosas van a ocurrir. Entonces es como que, por ejemplo, ¿no?, si yo diseño un auto que se conduce solo, por ejemplo, con un sistema de inteligencia artificial que reconoce las pendientes o las subidas, por ejemplo, en una carretera, y yo quiero que la interfaz aprenda por sí sola a reconocer el terreno, por ejemplo, a reconocer una pendiente, una subida. Le pongo una cámara adelante para que reconozca cuando hay una pendiente. Entonces, recién cuando el auto está subiendo la pendiente, yo detecto ese cambio y recién hay algo que acelere. Entonces, eso es feedback, porque primero tiene que pasar algo para yo reaccionar y ver qué hacer, tomar una decisión, ¿no? Pero si yo quisiera hacer feed forward, ¿no?, me concentraría en la cámara y vería ese cambio anticipadamente, ¿no?, para yo acelerar y poder subir mucho más rápido la pendiente. Es una forma de predecir lo que va a pasar. Entonces, feedback es retroalimentación, ¿no? Primero sucede una acción y luego yo evalúo si está bien o no y según eso doy una respuesta. Y feed forward es predecir la acción, ¿no? Es como, ya sé qué comportamiento va a pasar, yo ya predigo lo que va a suceder, entonces tomo un análisis o tomo una decisión de qué es lo que según ese comportamiento yo voy a devolver al usuario.